Todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes. Que el comité de búsqueda de pastor conozca su iglesia. El título de nuestra serie ha sido Busco Pastor, Busco Iglesia, y en esta ocasión en particular estamos hablando acerca de conociendo tu iglesia, conociendo la iglesia. Es obvio que este formato, este material ha sido principalmente enfocado en aquellos que están laborando precisamente en esta función de búsqueda de pastor. También está involucrado en cuestión del pastor que busca iglesia. Es una conversación de doble sentido. Y esto es extremadamente importante porque no solamente creemos que debe ser normativo en la vida de la iglesia, en la cuestión de preparar a la iglesia, de que exista un ADN donde la iglesia entienda y sepa que este tipo de perspectiva debe de ser algo que la iglesia abrace, que la iglesia busque, que la iglesia vea normativo en el sentido de reproducción, porque eventualmente esta conversación, como hemos dicho y lo seguimos diciendo, todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes, todos estamos aquí temporalmente. Entonces, la implicación de ello es lo que no queremos que suceda o que continúe sucediendo, es precisamente ese reto, esa situación tan difícil que vemos en las iglesias hoy en día, donde literalmente esta experiencia de buscar pastor típicamente se presenta en un contexto de emergencia, en un contexto no previsto, en un contexto no anticipado. Entonces esa es la razón por la cual hemos invertido, básicamente 8 semanas, esta es semana número 9, y la invitación es simplemente que se inscriban a la clase, porque bajo la inscripción de la clase es que ustedes tienen acceso precisamente a las 8 sesiones previas con su material, con sus... hablamos de ciertos formatos, ciertos documentos extras aparte del PowerPoint. Hablamos acerca de conocer la iglesia, y esta conversación de conocer la iglesia inicia precisamente en una responsabilidad de aquellos que Dios ha estado llamando o ha llamado precisamente a liderar la iglesia en tiempos transitorios. Es una de las características. Cuando vemos el libro de Romanos, por ejemplo, y estoy pensando en el capítulo número 12, no recuerdo el versículo, pero tiene que ver con los primeros 8, 9 versículos, creo que es el versículo 7, versículo 6 por ahí. Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, después de presentar 11 capítulos de doctrina, de indicativos, de teología, se mueve en el capítulo 12, donde creemos que es el cambio a lo que viene siendo la parte práctica, la parte de implementación o la parte de los imperativos, los mandatos, lo que hay que hacer. Y en ese capítulo 12, que es donde inicia, capítulo 13, capítulo 14, Pablo usa un cierto tipo de círculos concéntricos donde empieza a hablar de esas relaciones interpersonales, y parte de ello es que él enlista precisamente el liderazgo como uno de los dones espirituales. Y la razón que menciona el liderazgo es precisamente porque cuando se trata de estos comités de búsqueda de pastor, cuando trata de este tipo de ministerio que es necesario, un ministerio de transiciones, yo le llamaría también cuando estás buscando pastor, es precisamente que ese comité o ese grupo de personas necesita conocer su iglesia. Una de las razones es esta, y si están tomando nota, lo que estoy por decir es importante. Una de las razones que necesitas conocer tu iglesia como líder en este periodo transitorio es precisamente porque como líderes, en este caso aquellos que la iglesia ha empoderado o comisionado, son responsables de que exista compatibilidad en la búsqueda del pastor. Y no solamente estoy hablando compatibilidad doctrinal, que es no negociable y fundamental, pero también en la aplicación o en la cristalización de esa doctrina. Es lo que llamamos filosofía, es lo que llamamos estrategia de ministerio. Porque acuérdense, uno de los privilegios que tenemos como pastores es precisamente que tenemos privilegio y responsabilidad de poner en práctica la teología o la doctrina. Entonces, si el mandato, por ejemplo, es ir a hacer discípulos a todas las naciones, estamos hablando de la Gran Comisión, la pregunta es qué significa esto en un contexto rural, en un contexto de ciudad, en una plantación de iglesia, en una iglesia establecida, en una iglesia que está experimentando revitalización. ¿Qué significa todo esto? Esa es la labor pastoral, donde empiezas a tomar esos principios bíblicos y los empiezas a encarnar. Entonces, en la búsqueda de pastor no es suficiente que exista compatibilidad doctrinal. Es lo básico, es lo no negociable. Tenemos que estar de acuerdo no solamente en lo que la Biblia dice, pero en lo que la Biblia quiere decir o implica. Entonces tenemos que hacer esa labor, pero por otra parte ahora tenemos que hablar acerca de la encarnación de esa doctrina. ¿Qué significa eso en el contexto de la iglesia donde estuviste? Estoy hablando de cuando entrevistas a un pastor. ¿Qué significa eso en el contexto ahora que te hemos hablado de nuestra iglesia? ¿Sí? Y aquí está la importancia de que el comité de búsqueda de pastor
conozca su iglesia. Tienes que conocer la iglesia, tu iglesia, para que cuando empiece el proceso de entrevista, precisamente no haya confusión. Cuando empiece el proceso de entrevista, precisamente podamos minimizar las posibilidades de ser sorprendidos. Entonces, aquí es donde quiero una vez más que pongamos mucha atención en lo que estamos hablando esta tarde, porque estos principios son de suma importancia en este proceso. ¿Están tomando nota? Mucho del éxito, escuchen esto, mucho del éxito, y yo argumentaría del fracaso también, en la búsqueda pastoral depende del conocimiento de tu propia iglesia. Porque si no sabes o si no conoces tu iglesia, otra vez, tanto doctrinal como filosófica, y no sé cómo enfatizar esas dos palabras, porque en mi opinión son las dos caras de una sola moneda, porque la doctrina es no negociable, los distintivos que tenemos denominacionales o de cualquier iglesia donde estemos, tenemos que saber lo que creemos. E inclusive, aquí está otro paréntesis, este tipo de transiciones que las iglesias inevitablemente llevan a cabo, transiciones de liderazgo, son la oportunidad para descubrir precisamente o redescubrir eso. E inclusive, vean cómo lo ponemos en la pantalla, la misión, la visión, los valores, la estructura organizacional, la estrategia de crecimiento a largo plazo de las iglesias son factores determinantes en el tipo de candidato que su iglesia necesita. Voy a decir una vez más, ¿sí? La iglesia necesita conocer, o en este caso el comité de búsqueda de pastor, la misión de la iglesia, la visión de la iglesia, cuáles son sus valores, cuál es la estructura. La semana pasada inclusive hablamos acerca de cómo es que la iglesia toma decisiones. El comité de búsqueda de pastor tiene que saber eso, es de suma importancia. Por lo tanto, a raíz de ello, no es suficiente solamente conocer tu iglesia o su iglesia, es necesario articular con claridad todos los aspectos que contribuyen al carácter de su iglesia de una manera que atraiga a los candidatos pastorales adecuados. El punto es simplemente, y aquí usamos la frase que hemos dicho anteriormente, el que a todo le tira, a nada le pega. Cuando no tenemos un objetivo, una meta clara y específica, vamos a andar a ciegas. Y aquí es donde las iglesias nos llevamos sorpresas que literalmente no lo veíamos venir. ¿Por qué? Porque no hicimos nuestra tarea en conocernos a nosotros mismos y eventualmente conocer, o en este caso tener un proceso de cómo, otra vez, indagar o entrevistar, investigar el ministerio pastoral de los candidatos que estamos teniendo. Parte de ello es entender que en este capítulo que estamos viendo, o esa sección, nos ayuda o le ayuda a los comités de búsqueda pastoral a dar forma al perfil, subrayen esta parte, dar forma al perfil de su iglesia. Porque aquí es donde entramos en esto. Necesito conocer mi iglesia para entonces lanzarme en la búsqueda precisamente de un pastor que no solamente tenga compatibilidad doctrinal, pero ¿qué dijimos? Que tenga compatibilidad en filosofía. ¿Cuál es la filosofía de ministerio? ¿Qué es lo que este pastor no solamente cree, pero cómo aplica sus creencias? La descripción del puesto y las áreas clave de resultados para este papel o este rol. Déjame hablar un poquito acerca de esta descripción del puesto. Y esto lo recomendé desde un principio, lo vimos en uno de los capítulos al principio, pero quiero hacer un recordatorio de esto. Y es la cuestión de que la iglesia necesita, o el comité de púlpito necesita tener en claro el perfil de la posición del pastor. Voy a decir una vez más, necesitamos tener en claro el perfil de la posición que estamos buscando. Y esto, ahorita lo vamos a describir un poquito más, pero se lleva a cabo con un proceso de contextualización con la iglesia. Estamos hablando de la población de la iglesia, la membresía de la iglesia. A eso se le llama cuestionarios o encuestas, ¿sí?, que haces a la iglesia, y también otra vez haciendo nuestra labor en trabajar a la par con ya sea la organización o el organigrama de la iglesia en cuestión de quiénes son las personas que toman decisiones en la iglesia, si tiene un concilio, si tiene diáconos, si hay un cuerpo pastoral con diferentes, en fin, cualquiera que sea el caso, todo esto son factores que van a influir para poder conocer estas áreas. Si acaso encontraron algo de valor en el contenido de este video, queremos invitarte a que por favor lo compartas con alguien. El compartirlo no es solamente transferir
cosas de valor. Pero de alguna manera, aquellas personas que reciban este video van a asociar precisamente el valor de este tipo de información con tu persona. Muchas gracias por compartir. Hablemos un poquito acerca de misión, de visión y de valores. Es extremadamente importante que este cuerpo, que este grupo de líderes, conocido como búsqueda de pastor o comité de búsqueda de pastor, sepa la misión de la iglesia, sepa la visión de la iglesia y sepa cuáles son los valores de la iglesia. ¿Por qué? Una vez más, porque si no conocemos esto, si no sabemos articularlo, si no sabemos distinguirlos y cómo ponerlos en práctica, potencialmente, ven lo que voy a decir, cuando invitamos a alguien a que venga a ser nuestro pastor, si no supimos esto o conocimos esto internamente en un principio, va a ser muy difícil que entonces el pastor o el candidato pueda él darse cuenta qué es lo que la iglesia anda buscando. Y aquí es donde otra vez tenemos una oportunidad muy grande, pero simultáneamente una responsabilidad increíble de que necesitamos conocer y saber esto. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Y cuáles son los valores de la iglesia? El primer paso para conocer su iglesia y permitir que el comité de búsqueda pastoral la represente a la iglesia de manera precisa y atractiva ante los posibles candidatos es articular claramente la misión, visión y valores de ello. Por lo tanto, si ya están escritos esos valores, es el tiempo de revisarlos. Como comité de púlpito hay que revisar estos valores o estos principios. Espero que estén escritos, espero que toda iglesia los tenga en su constitución, lo tenga de una manera escrita, que no sea nada más algo hablado, algo nada más asumido, ¿verdad? Que asumen que lo pueden tener. Sobre todo déjenme hablarle a plantaciones de iglesias, porque en plantaciones de iglesias típicamente lo que caracteriza a nivel de liderazgo en plantación de iglesias es un visionario. Típicamente los pastores son visionarios, son aquellos que sueñan, que tienen ese empuje, que tienen ese motor de arranque, que tienen la habilidad de mover gente, movilizar gente, todo eso, pero trágicamente o desafortunadamente muchos de esos visionarios carecen o carecemos de precisamente toda la cuestión de, ¿qué es la palabra? Logística, de todos los detalles que permite que esa visión se lleve a cabo. ¿Cómo evalúa si la visión está moviéndose, está creciendo o estamos en declive? Menciono esto porque aquí es donde entramos a la conversación de tener liderazgo en pluralidad. ¿Por qué? Porque no hay un pastor solo, único, que tenga todas las habilidades. No existe tal cosa. La Biblia usa una y otra vez el concepto de ser un cuerpo con diferentes miembros. Entonces menciono todo esto porque aún dentro del comité de búsqueda de pastor necesitamos tener miembros de ese cuerpo, de ese grupo, que se les atraiga, que sientan una inclinación en ver este tipo de detalles porque son sumamente importantes, que estén por escrito y que deseen revisarlos. Durante una temporada de transición, reflexionar y dialogar sobre dónde ha estado la iglesia, hacer un recuento dónde ha estado, hacia dónde se dirige. Entonces, este es el contexto donde esto lo he hablado anteriormente y he presentado algunos estudios de esto, inclusive sermones, que si les interesa les puedo dar los enlaces. Es el contexto donde potencialmente este comité de púlpito tiene la habilidad de balancear lo que es nostalgia, dónde la iglesia ha estado, y la cuestión de visión, hacia dónde se dirige la iglesia. ¿Cómo planea llegar ahí y en qué cree puede ser no solo útil, sino también sanador ese proceso? Otra vez, es un periodo difícil cuando no tienes pastor, es un periodo en el cual hay esa posibilidad de inestabilidad y el comité de púlpito tiene la oportunidad de usar esto como tracción en lugar de fricción. Como comité, revisen su declaración de misión presente, cualquier declaración de visión o informe anual que proyecte la visión de la iglesia, la lista de valores que puede tener. Para profundizar mucho más, examine cada elemento por separado en cuestión de visión, de misión, en cuestión de valores, determinando su relevancia. ¿Qué relevancia tiene la misión? ¿Qué relevancia tienen los valores? Y qué también la visión, la misión, los valores se alinean con el estado actual
y con lo que anhelamos que la iglesia haga en el futuro. Yo no sé si en este momento o hacia hasta aquí lo que estamos describiendo nos ayuda a ver la importancia de esta conversación desde el punto de vista de que si como comité tenemos la habilidad de hacer esto, porque vean lo que está en la pantalla, observen lo que estamos pidiendo de ese comité. Estamos pidiendo que tengan la habilidad de no solamente de una manera somera, de una manera por encimita, ver este tipo de conversaciones, pero profundizarnos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a examinar cada elemento por separado, la visión, la misión, los valores, y de alguna manera ver la relevancia de cada una de esas cosas que están por escrito y que necesitamos conocer o rearticular, reintroducir, y ver de qué manera tanto la visión, misión y valores se alinean con lo que ha sucedido, pero también con lo que debe suceder. ¿Por qué? Y aquí está el punto. Porque es aquí donde... Escuchen lo que estoy por decir. Cuando el comité de púlpito conoce esto, lo sabe, lo usa como algo normativo en su conversación, en sus reuniones de planeación, en su oración, conforme oran, por favor escúchenme, lo que estamos haciendo, estamos poniendo, y esa es una frase que usamos, donde ponemos la pelota en el candidato. Y cuando digo la pelota es la responsabilidad de decir, como comité, conocemos bien nuestra iglesia, conocemos sus valores, conocemos su visión, conocemos su misión, de tal manera que somos honestos y te la estamos presentando. Queremos conocer tus valores como pastor, posible pastor de nuestra iglesia. Queremos conocer tu misión, tu visión, cuáles son las cosas que realmente estás apasionado, y de ahí poder de alguna manera ver la cuestión de compatibilidad. Aquí es donde entran las herramientas que les llamamos... déjenme pensar en la palabra porque la tenía y se me fue. Es el tipo de evaluación personal, cuando una persona se evalúa a sí mismo, y hay ciertas formas. Acabamos de estar en Guadalajara hace algunos meses y precisamente uno de los materiales que llevamos al entrenamiento de los pastores fue precisamente ese cuaderno donde es un tipo de evaluación, por decir, en dones espirituales, de personalidades, ¿verdad? De la personalidad. ¿Por qué? Porque otra vez tiene que existir ese componente humano en compatibilidad en las habilidades que la persona tiene. Hablando de la declaración de la misión de la iglesia, hablemos un poquito de esto para distinguir qué es la diferencia entre misión, visión y en este caso valores. La declaración de misión, rápidamente. Su declaración, la declaración de la iglesia de misión, es la manera, por favor subrayen esto, es la manera en que su iglesia comunica a la comunidad aquello por lo cual la iglesia está apasionada, que en este caso tiene que ser el evangelio. ¿Cómo es que la iglesia comunica el evangelio a la comunidad? Esto es lo que significa la misión de la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que saber cómo lo hacemos. No debe ser algo elaborado apresuradamente ni creado simplemente para atraer a las masas. Su misión tiene gran responsabilidad y gran privilegio y gran poder. Esta declaración de misión debe guiar sus ministerios, sus proyectos y sus alcances comunitarios. En otras palabras, basado en esta misión es que la misión determina lo que hacemos y lo que no hacemos. En lugar de, cuando no hay misión, cuando no está establecida, cómo es que la iglesia empaqueta, cómo la iglesia cristaliza, encarna este evangelio. Cuando no existe eso, estamos a merced de lo que alguien quiere, de lo que alguien desea. Estamos a merced de que si hay dinero lo hacemos, si no hay dinero no lo... ¿Me explico? Cuando la misión es específica de cómo se hacen las cosas, sí, en este caso, ese es el filtro a través del cual tomamos decisiones. Al reflexionar, y más importante aún, orar sobre su declaración de misión, junto con los miembros del comité de búsqueda y la junta de ancianos o pastores o diáconos o concilio, otra vez, cualquiera que sea el sistema de gobierno que tiene la iglesia, considere cómo se vería su iglesia cuando la iglesia está en misión, cuando está llevando a cabo lo que dicen que es la manera en la cual filtran, procesan esta pasión que tienen, y cómo sería cuando la iglesia está, entre comillas, fuera de la misión. En otras palabras, ¿cuándo es que en este caso no hacemos lo que dijimos? Acá tenemos, y puedo usar diferentes ejemplos, pero acá tenemos, por ejemplo, no sé, puedo pensar la compañía de hamburguesas conocida como Burger King. Y yo sé que existen muchos países, o la famosa compañía de hamburguesas conocida como McDonald's. Ellos tienen una misión específica
específica, donde la misión determina que ellos no van a vender tacos, o a lo mejor sí los venden, no sé. La misión especifica que no van a vender pizzas. La misión de ellos especifica que ellos se van a concretar en hacer una sola cosa, que en este caso es la industria de hamburguesas. Entonces, pensemos de esa manera a nivel de iglesia. ¿Qué es aquello que la iglesia tiene como su misión? Si en este caso es la proclamación del evangelio, si es la edificación de los creyentes, y que en este caso evangelismo y discipulado, si ese es el propósito, esta misión tiene que saberlo articular. Escuchamos el concepto de fuera de misión, que no está en misión cuando ya se ha cometido un error. Hasta que algo sucede es que empezamos a hablar de esto y típicamente o trágicamente esto viene en un contexto de reacción o un contexto, usamos el término de ofensiva y defensiva, entonces la iglesia empieza a actuar defensivamente, empieza a protegerse porque otra vez estamos haciendo cosas que no es parte de nuestro llamado o en este caso de cómo encarnamos ese evangelio en nuestra comunidad. Comience por crear una declaración de misión que capture de manera concisa el verdadero espíritu de la misión de su iglesia. Otra vez, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué existimos? Es obvio que esto que estamos describiendo en su gran mayoría va a ser formado, va a ser reproducido por su liderazgo. Por eso es que regresamos a la importancia de la compatibilidad, no solamente doctrinal, pero también en misión. De qué manera el pastor que estamos considerando vemos que tiene compatibilidad en esta pasión o en esta misión que la iglesia tiene. Y estará en el camino correcto para conocer bien su iglesia, comunicarla a otros y motivarlos a unirse a su equipo. ¿Está claro esto? Eso sería definición o algunos puntos con respecto a la misión de la iglesia. ¿Qué acerca de la visión de la iglesia? Esa fue misión. Hablemos un poquito acerca de la visión de la iglesia, que también el comité de púlpito o de búsqueda de pastor necesita conocer, articular y, otra vez, es uno de los filtros con los cuales navegamos el proceso de entrevista. En este tiempo de transición de búsqueda de pastor es especialmente importante mantener el enfoque en el futuro, movernos hacia adelante, no nada más estar en un contexto de nostalgia o de lamento por lo que sucedió, porque se fue el pastor, porque falleció el pastor, todo eso, honramos la memoria, honramos la situación, a menos que haya sido una situación trágica y la iglesia se dividió, y ese es otro tipo de problemas que nos metemos a veces como iglesias, pero en general este proceso de transición tiene que usarse en cierta manera como un tipo de tracción que cause movimiento, ¿verdad? Para el futuro de la iglesia. La visión de su iglesia para el futuro es una de las mejores formas, ven esto, la visión de su iglesia. Y hablamos de misión, estamos hablando de visión. La visión de su iglesia para el futuro es una de las mejores formas, mejores herramientas para discernir qué tipo de candidato debemos de buscar. Por favor, escúchenme. Una de las características de iglesias que batallan para conocer, articular o simplemente familiarizarse con su misión y visión, iglesias que están buscando pastor, esta es una característica de las que no conocen bien su visión y su misión, trágicamente dependen en un porcentaje muy grande en la experiencia que tengan con el candidato en su habilidad de predicar. Y yo se los he enfatizado grandemente esto. La predicación es una de las responsabilidades que el pastor no puede delegar. Y más vale que el candidato que estemos considerando sea llamado a la predicación. Porque si no es llamado a predicar, yo voy a argumentar o a enseñar, no es pastor. Ese es mi entendimiento de la Biblia. No puedes sentir o tener el llamado pastoral sin saber o sin tener el llamado a predicar. Mi punto es este. Ese llamado, esa habilidad, ese don, esa expresión del ministerio pastoral que es la predicación no es el techo, es el piso, no es la meta, es la base. ¿Por qué? Porque otra vez, la cuestión de la visión que estamos describiendo nos ayuda a ver, la misión me ayudó a ver cómo es que la iglesia encarna, comparte el evangelio y necesitamos que como iglesia y pastor futuro compaginemos. Pero en cuestión de la movilización hacia el futuro, mover la iglesia a su crecimiento, multiplicación, plantación de otras, todo eso tiene que ver con esta visión. Y si la iglesia o el comité de púlpito no conoce o no tiene una visión
a nivel de iglesia, de cómo la iglesia se va a mover, va a ser muy difícil que esa conversación suceda en tiempos de entrevista. Por eso es que estamos diciendo que necesita conocer su visión, tanto como la misión, de igual manera poder conocer la visión. Y esta es la razón. Más allá de revisar un currículum o un resumen y muestras de enseñanza, su iglesia, o sea, el pastor tiene un currículum, lo revisamos, es bueno, es atractivo y a lo mejor tiene una capacidad buena de enseñar y es buen teólogo o buen predicador. Su iglesia necesita un pastor cuya visión, hablando de la visión del pastor, esté verdaderamente alineada o compaginada con la visión de la iglesia. Inclusive, pastores, y aquí voy a hacer un paréntesis para los comités de púlpito, también para los pastores, pero comités de púlpito. Una manera de evaluar si el pastor, hasta cierta manera, tiene experiencia y sabe lo que está buscando. En otras palabras, ven lo que voy a decir, y esto va a ser un poquito ofensivo, pero como que lo voy a decir, ¿ok? En diferentes circunstancias, no sucede todo el tiempo, y estoy generalizando, ¿verdad? No es bueno generalizar, pero lo voy a hacer. Trágicamente hay pastores que buscamos iglesias porque necesitamos trabajo, lo cual nunca vamos a pedir disculpas por sostener nuestras familias a través del ingreso que la iglesia provee, la compensación de nuestra labor ministerial. Nunca. Y es bíblico. Y gracias a Dios, y siempre estoy enfatizando que como iglesias paguemos bien a los pastores. Paguemos bien a los pastores, por favor. Pero ese salario, y todos ustedes lo saben, porque la mayoría de ustedes que no son pastores y que tienen un trabajo entre comillas secular, ustedes saben que levantarse cada mañana para ir a trabajar, el simplemente tener un salario te lleva hasta cierto punto. Yo voy a argumentar que aquí es donde entra la vocación, la pasión, el sentir que estás contribuyendo a algo mucho más que simplemente un salario. Gracias a Dios por el salario, es necesario y tenemos que trabajar, pero tiene que ser más que eso. El punto que estoy tratando de decir es esto. Cuando ese orden se invierte y solamente estamos ahí por el interés del dinero, a nivel ministerial, trágicamente pastores llegan a ese punto de desesperación, que andan buscando un lugar donde ministrar. Y menciono todo esto porque aquí es donde esta conversación potencialmente te puede cuidar o te puede guardar o te puede proteger como iglesia de no caer en ese jueguito donde el pastor potencialmente usa la iglesia como un escalafón, simplemente como un peldaño para subir al siguiente nivel ministerial, si sea una iglesia más grande, sea un salario mejor, cualquiera que sea el caso. Entonces, aquí es donde entramos, donde el comité de púlpito tiene que saber cómo articular su visión y cómo el pastor tiene que saber y también preguntar o tiene que indagar compartiendo su propia visión como pastor. ¿Hacia dónde va su vida? ¿Qué está viendo en su ministerio pastoral como familia? Y en este caso, ¿a dónde desea movilizar la iglesia? ¿Tiene sentido esto? Porque de otra manera, y esta es conversión doble sentido, si la iglesia no tiene cuidado o el comité de púlpito va a traer a un pastor que solamente está buscando trabajo, pero potencialmente ha perdido su pasión, su primer amor, no ve la predicación como lo que debe de ser. Y por otro lado, potencialmente el pastor encuentra una iglesia que realmente no está buscando ser pastoreada, simplemente está buscando a alguien que venga a endorsar lo que de antemano quiere hacer la iglesia. Bueno, otra vez, es una conversión de doble sentido en lo que estamos hablando. El punto aquí es que simplemente, otra vez, que vaya más allá de habilidades interpersonales, de capacidades humanas o simplemente lo que tiene la experiencia en un currículum. Los tiempos de transición, tristemente, también pueden ser tiempos de conmoción, tristeza y confusión en la vida de la iglesia. Es decir, la mayoría de las veces, durante una transición pastoral en una iglesia, la congregación y la junta de ancianos o pastores o diáconos o concilio están principalmente preocupados por el estado actual de la iglesia. Ustedes lo saben por experiencia, pero cuando perdemos liderazgo, cuando perdemos pastor, es tiempo de confusión típicamente si la iglesia no estuvo o no ha estado estructurada correctamente para que en tiempos de transición la iglesia continúe haciendo lo que estaba haciendo antes de la transición. Aunque los ánimos puedan estar cayendo, bajos, otra vez declive, y las personas distraídas, es más importante
como nunca antes, evaluar la visión de la iglesia para movernos hacia el futuro. Busque al presidente del comité de búsqueda pastoral. Recuerden que asignamos ciertos papeles, ciertos roles la semana antepasada, o a uno de los pastores o líderes diáconos del concilio respetado para unirse en torno a la visión de la iglesia. Si no tienen esto articulado, busquen el liderazgo apropiado para poder otra vez presentarlo, tener el papel. Ore intensamente por la visión, pidiendo a Dios claridad, sanidad y sabiduría. Determinar la visión para el futuro de la iglesia es una parte del proceso de búsqueda pastoral que puede traer gran sanidad dando donde más se necesita, porque otra vez la salida de un pastor varía de diferentes razones y motivos, y esto puede ayudar. Basándose en esa declaración de misión, aquí están algunas preguntas. ¿Hacia dónde ve que se dirige la iglesia después de que el nuevo pastor esté y llegue y tome su posición como líder de la iglesia? Esa es una pregunta. ¿Hacia dónde? Entonces, estás en la entrevista, como comité del púlpito tienen que lidiar con esta pregunta antes de lidiar con el pastor o con el candidato. Como comité, viendo la misión de la iglesia, viendo la visión de la iglesia, y como comité conocemos la iglesia, ¿a dónde pensamos o sentimos o deseamos que esto se mueva cuando llegue el nuevo pastor? ¿Cuáles son los próximos pasos lógicos para sus diversos ministerios? Cuando pensamos en la manera en que la iglesia está estructurada, ¿cuáles son las cosas que van a mover esto? ¿De qué manera su nuevo pastor liderará eficazmente a la congregación hacia el cumplimiento de esa visión? Aquí es donde potencialmente necesitamos hablar acerca de la estructura de la iglesia, y que la estructura de la iglesia, que el comité de púlpito tiene que conocer, tiene que saber cuál es la estructura de la iglesia, que esa estructura permita que la iglesia sea liderada. Voy a decir una vez más, la estructura de la iglesia existe para servir a la misión y la visión de la iglesia. ¿Está claro eso? No sé si está claro, no sé si alguien puede ponerlo en el chat, pero voy a decir una vez más. La estructura de la iglesia, la política de la iglesia, el gobierno de la iglesia, la manera en que la iglesia toma decisiones, existe para la misión y la visión de la iglesia. Existe para que la iglesia pueda encarnar su pasión, el llamado que tiene de predicar el evangelio, de evangelizar y hacer discípulos, y simultáneamente para mover la iglesia del punto A al punto B. Para eso existe la estructura, existe la manera en que la iglesia otra vez está llevando a cabo. Todo esto lo estoy mencionando porque trágicamente muchas iglesias tienen esto invertido. Y cuando lo invertimos, cuando trágicamente es a la inversa, y en lugar de que la estructura sirva a la iglesia sirve a la estructura, es cuando esta pregunta tiene una respuesta confusa, negativa o no existente. El punto es de que aquí es cuando la iglesia o el liderazgo o la estructura no le permite al líder liderar. Pues una vez más, sí, esta noche hay iglesias que están escuchando y que van a escuchar esta enseñanza, y que una de las razones por qué han perdido precisamente a su líder es porque no le permitieron liderar. Y es ahí donde a mí me gustaría que consideráramos esta conversación y que viéramos la implicación de estas cosas. Es de suma importancia que durante la fase técnica de la visión, la preparación de estructura, el comité de búsqueda pastoral y la junta de ancianos sean realistas en su visión. ¿Tiene sentido esto? Tenemos que ser realistas, o sea, tenemos que crear una visión, una estructura que sea realista para ello. Ok, me voy a detener ahorita para ver si hay alguna pregunta o comentario en el chat en un momento dado. Nada más déjenme hablar un poquito acerca de los valores rápidamente. Con respecto a los valores de la iglesia, quizás el impacto más significativo en las operaciones diarias y la cultura de trabajo de su iglesia provenga de sus valores. Otra vez, déjenme hablar un poquito acerca de eso porque es sumamente importante. Lo que está diciendo aquí simplemente es esto, que si no tenemos o no sabemos o no conocemos los valores de la iglesia, la manera más fácil de conocerlos, creo que de las tres, misión, visión y valores, es la más fácil de identificar, es simplemente ver cómo la iglesia opera, cómo la iglesia funciona, cómo la iglesia toma decisiones, cuál es la cultura, cómo es que opera diariamente. Y la manera en que lo hacemos, eso es lo que valoramos, eso es lo que estoy tratando de decir. Eso es lo que es importante para nosotros, la manera en que hacemos las cosas. Entonces, parte del trabajo de este comité pastoral es ahora ponerlo por escrito, es ahora analizarlo y decir, ok,
Estos son los valores que tenemos como iglesia. Son las cosas que no podemos negociar. Un ejemplo, rápidamente. Nada más así para que podamos pensar por un momento. Uno de los ejemplos que yo diría en cuestión de valores en una iglesia puede ser la escuela dominical. En otras palabras, si ustedes me están considerando como pastor a mí y ustedes son una plantación de iglesia y ustedes tienen como valor la escuela dominical, lo cual yo en lo personal no estaría en contra, pero al ser una plantación hay una posibilidad de que ustedes no tengan templo, porque típicamente las plantaciones no tienen templo. Entonces la pregunta es esto: ¿cómo le haces para que ese valor, que es la escuela dominical, lo puedas ejercer en un contexto donde no tienes, en este caso, salones de escuela dominical, no tienes la facultad de poder llevarlo a cabo? En otras palabras, ¿está la iglesia dispuesta a expresar su escuela dominical potencialmente en grupos de hogar, en grupos pequeños entre semana, en lugar de domingo en la mañana, en lo que tradicionalmente sería una escuela dominical? Bueno, es una conversación que tiene que ver con las cosas que valoramos, es lo que estoy tratando de decir. Yo conozco iglesias que hasta la fecha mantienen su culto de domingo en la noche. Tienen culto domingo en la mañana, tienen escuela dominical y tienen culto domingo en la noche. Muchas iglesias ya no tenemos esas prácticas. ¿Qué es el punto? Que ese es un valor. Entonces, aquí es donde otra vez, como pastor, como candidato o en este caso como comité de púlpito, son cosas que tenemos que hablar. ¿Cuáles son los valores que tenemos en este caso y cómo los podemos articular? A menudo en el mundo de la iglesia se hacen afirmaciones generales que son aceptadas como valores, pero que tienen poco efecto en la cultura real del entorno de trabajo y en el carácter de los servicios de adoración. Otra vez, puedo usar más ejemplos en cuestión de valores. Si valoramos los himnos, estamos abiertos a cambiar el estilo de adoración con otro tipo de música. Ese es otro valor. Tenemos que saber qué son las cosas que podemos negociar, que no podemos o que no queremos negociar. Amor sin límites, servidumbre excepcional, excelencia que impacta, respuesta inmediata y extraordinaria. Estos son los valores que enlistó el autor del libro para su ministerio. Eso es lo que ellos valoran. Valoran amor sin límites, valoran servidumbre excepcional, excelencia que impacta, respuesta inmediata y extraordinaria. Son las cosas a través de las cuales ellos no negocian. Simplemente vivir desde la solución, agilidad en constante crecimiento, mayordomía de la vida, mejora continua y una alegría o un gozo contagioso. La recomendación es esta. Esta es la recomendación, es que evitemos contratar, llamar, traer a un pastor basado en aspiraciones, las cosas que aspiramos, que es el punto. Esta cuestión de aspiraciones, no sé si aquí sería la palabra ideales, lo que tenemos como un ideal, lo que nos gustaría. Y déjenme hacer un ejemplo así nada más rapidito. En Estados Unidos, que creo que las estadísticas son muy similares en otras partes de Latinoamérica y del mundo. En Estados Unidos, el pastor promedio tiene 60 años de edad. Es el pastor promedio en la iglesia evangélica o bautista. 60 años, es lo que dicen las estadísticas. 60 años de edad. La implicación de ello, esa es una implicación, y por eso estamos hablando de evitar llamar a un pastor con aspiraciones o ideales. Típicamente, el liderazgo de tu iglesia va a ser reflejado en la población de tu iglesia. Entonces, si yo soy pastor de la iglesia y tengo 62 años, tengo 67 años, nada malo con ello, pero por naturaleza o por inercia, mi edad y mi estado de la vida en que estoy es el tipo de personas que voy a atraer. Por eso es que estamos hablando de esto, porque esta conversación de Busco Pastor, Busco Iglesia está integrada, está orgánicamente conectada con el ministerio de sucesión. Entonces, aquí está la pregunta. Si a mi edad, que ya a mi edad ahorita tengo la bendición de ser abuelo, la pregunta es, ¿cómo le hago para atraer la generación de mis hijos? Los que tienen 22 años, 20 años, 25 años. ¿Cómo le hago para hacer eso? Estoy mencionando esto porque si el pastor promedio tiene 60 años, la implicación de ello es que la membresía de la iglesia promedio, precisamente, es personas de esa edad. ¿Qué es el punto? Que la iglesia promedio va a predominar la generación de la tercera edad. Entonces, ahorita que estamos en un periodo transitorio, buscando pastor, ¿qué podemos hacer basado en la misión, basado en la visión de la iglesia
y analizando los valores que tenemos, ¿qué podemos hacer para traer a un pastor que nos ayude a alcanzar a la generación joven? Porque la historia es típica y es clásica de las iglesias, en la cuestión de que ven cuando el pastor llegó a la iglesia, que él estaba joven, atrajo matrimonios jóvenes, pero conforme pasó el tiempo, desde hace 20 años, llegó de 40 años, ahora tiene 60 años, conforme pasó el tiempo, los hijos de ellos eventualmente no se quedaron en la iglesia. O salieron a otras iglesias o ya no están en la iglesia, que es el punto. ¿Cómo le hacemos para retenerlos? ¿Cómo le hacemos para atraerlos una vez más? Y cuando pensamos en llamar o en traer a un pastor basado en aspiraciones, es el tipo de iglesia que dice, traigamos a un pastor joven para atraer matrimonios jóvenes. Eso es ideal y eso es una buena aspiración, pero no es la realidad. No siempre funciona así. Y no sé si este ejemplo ayude a ilustrar ello. Muchas iglesias caen en la trampa de contratar a la persona que desearían que fuera buena para la iglesia, en lugar de aquella que realmente encaja con la iglesia. Entonces deseamos que esa persona realmente beneficie a la iglesia, nos ayude a alcanzar a matrimonios jóvenes, con niños y todo eso, pero en realidad no encaja con la iglesia. Está batallando para encajar en ese aspecto. Existe un cementerio, entre comillas, ¿sí? Un panteón interminable, incalculable de pastores a corto plazo, porque lo trajeron, lo llamaron con muchas aspiraciones, pero no había compatibilidad. No hubo compatibilidad en misión, no hubo compatibilidad en visión y no hubo compatibilidad en valores. Por favor, escúchenme. Muchas de las veces la falta de compatibilidad no es porque no quisieron ser compatibles, es porque ni la iglesia ni el pastor sabían articular o cuáles eran su misión, su visión y sus valores. De tal manera que, sí, trágicamente esos pastores que fueron de corto plazo, pastorados de corto plazo, recibieron un conjunto de objetivos por parte del comité de búsqueda, cosas que aspiraban que el pastor hiciera, solo para descubrir que la realidad en la iglesia era que en general era muy diferente. Ese es el clásico situación, no sé si ustedes lo han visto o vivido, donde el comité le hace promesas al pastor que queremos cambiar, transicionar, revitalizar la iglesia y todo eso. Y pastor, ven a ayudarnos, te prometemos que sí, que vamos y que fuimos y que hacemos. Y ya cuando llegó el pastor, resistencia. ¿Por qué? Resistencia porque en concepto, en idea, en doctrina, tenían ese sentir de hacer esas cosas. En lo que fracasaron fue en la evaluación de misión, de visión y de valores sobre todo, porque cuando ustedes hablaron acerca de evangelismo como comité de púlpito, yo como pastor tengo una idea de lo que es evangelismo y ustedes tienen una idea diferente al evangelismo. Entonces, como no supimos cuáles eran esas ideas y no sabíamos si había un encaje o compatibilidad, por eso es que terminó la cosa siendo un pastorado muy corto, porque me cansé de encontrar resistencia o la iglesia se desesperó conmigo porque hice cambios muy repentinos o ustedes saben las historias que trágicamente son extremadamente comunes. Entonces aquí es la importancia de que tanto pastor como iglesia sepan, conozcan y otra vez tengan ese entendimiento de las cosas, cómo deben, no solamente definición de las cosas, pero qué es lo que implican esas cosas. Vean esto, a medida que conozcan mejor su iglesia, más allá de la misión, más allá de la visión, más allá de los valores, asegúrese de identificar qué tipo de pastor realmente encajará en su iglesia. No solo el perfil que la iglesia dice necesitar. Entonces, como comité de pastor, tenemos un privilegio muy grande en la búsqueda del pastor de no solamente conocer la iglesia, pero adentrarnos en la vida del pastor y ver si realmente aquí hay un encaje, si realmente esto va a embonar, va a conectar, y eso es de suma importancia. Toma el pulso de la congregación a través de encuestas. Tenemos algunas encuestas que vamos a hacer disponibles a ustedes y la manera en que van a ser disponibles a través de la aplicación. Por eso que queremos que descarguen la aplicación para que encuesten a la iglesia, entrevisten a la iglesia, evalúe cuánta transformación ha podido tolerar la iglesia,
en el pasado. Una vez más, evalúe cuánta transformación, cuántos cambios la iglesia está dispuesta a sobrellevar, ya que esto es un buen indicador de cuánto cambio podrá aceptar la iglesia en el futuro. Esta conversación de lo que está en la pantalla hay que hablarla en la entrevista y decirle al pastor honestamente: el último pastor quiso hacer un cambio en la constitución, quiso hacer un cambio en esto y no nos fue muy bien en esos cambios, o viceversa. Nosotros queríamos movernos en esa dirección, el pastor se opuso. Esas cosas tenemos que hablarlas porque en un momento dado, escuchen lo que voy a decir, muchos de estos cambios que estamos hablando no son tanto teológicos o doctrinales, son metodológicos, son filosóficos. Es la filosofía del ministerio, es lo que el pastor tiene como inclinación, es lo que el pastor entiende que esas son sus dones, sus habilidades y viceversa con la iglesia. Entonces, esta conversación es de suma importancia. Contratar en función de quién es realmente su iglesia. Conozca su iglesia y basado en ello es que busca el pastor, en lugar de quien desearía ser su iglesia. Una vez más, como iglesia nos encantaría tener a los jóvenes, nos encantaría tener más matrimonios jóvenes, todo eso es importante, pero eso es algo que estamos aspirando. La realidad es que somos una generación, en este caso sí lo somos, de la tercera edad. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a movilizar. Necesitamos a alguien que aprenda a pastorear la iglesia real y que eventualmente nos mueva a la iglesia ideal. Lo que no podemos hacer es traer un pastor que pastoree la iglesia ideal, porque no estamos ahí todavía. No somos la iglesia ideal. Entonces no nos oponemos a movernos a ser la iglesia ideal, pero para movernos a llegar a ser la iglesia ideal va a ser a través de la iglesia real. Y el trabajo del comité de púlpito es buscar compatibilidad tanto doctrinal como teológica, como filosófica y metodológica en la encarnación de esa doctrina con la iglesia real, no con la iglesia ideal. Ok, espero que eso haya quedado claro. Puede marcar la diferencia entre un pastorado largo y fructífero o un fracaso de corta duración. Déjenme hablar un poquito acerca otra vez de involucrar a alguien externo a la iglesia. Yo no sé si este curso que estamos teniendo potencialmente sirva como ese alguien externo, porque los videos están disponibles, el material está disponible, y aunque no puedo estar con sus iglesias o con sus comités de púlpitos todo el tiempo y en cada reunión, pero si de algo sirve este material, potencialmente puede ser otra vez una manera de poder navegar y escuchar de alguien fuera de la misma iglesia o del comité algunas recomendaciones. Muchas iglesias caen en la trampa de no contar con una tercera parte objetiva en el proceso crucial de búsqueda de su próximo líder principal o de su líder pastoral. Entonces, esta es una trampa, porque si no tenemos de alguna manera la objetividad de alguien que no tiene velo en el entierro, de alguien que no le afecta cualquier dirección que la iglesia tome, ¿sí? Porque acuérdense, dentro de la iglesia o del comité de púlpito, a todos nos afecta y es muy importante a quién entrevistemos o a quién consideremos porque somos parte de la iglesia. Pero si alguien por de fuera está hablando acerca de esto, potencialmente eso ayude. Existe una falta natural de perspectiva externa. Es bastante difícil, si no imposible, hacer una evaluación precisa y completa del estado de una organización cuando se es parte de ella. ¿Están de acuerdo con eso? Una vez más, es hacer una evaluación precisa y completa del estado de una organización cuando es parte de ella es bastante difícil y es casi imposible. Por eso necesitamos la objetividad de alguien que no sea parte de la organización, que sea de fuera, un punto de vista que se mantenga completamente objetivo. Por esta razón, considere la posibilidad de involucrar a un consultor o un consultante externo. Y espero que estos cursos, espero que esta enseñanza de alguna manera pueda servir de ese tipo de otra vez, perspectiva fuera de lo que es el comité. Un consultor externo tiene la ventaja de no tener una agenda personal, no verlo en el entierro, y cuenta con la experiencia de haber ayudado a cientos de iglesias a construir equipos exitosos. Entonces, eso es parte de la razón que esto se busca. En muchos de nuestros entornos, y sé que tenemos gente conectada de diferentes entornos, contextos, países y convenciones,
muchas veces la convención provee esto. Dentro de los bautistas de Texas tenemos precisamente dentro de nuestra organización un ministerio que se dedica exclusivamente para esto. Es como un tipo de una bolsa de trabajo donde iglesias ponen ahí ¿qué es la palabra? Oferta de trabajo, su posición, su vacante, y pastores ponen ahí su resumen. Como Bautistas de Texas no existe la convención para hacer casamiento u ofrecimiento o posibilidades, nada de eso. Simplemente es un lugar donde las iglesias depositan su vacante, y los pastores depositan sus resumes o sus currículums, y ahí ya el sistema lo que hace es que permite que las iglesias revisen los currículums y los pastores revisen las vacantes, pero por sí mismo. La convención no se mete absolutamente nada en ello. ¿Por qué? Porque otra vez es decisión personal, es decisión de la autonomía de la iglesia, y en otras palabras, la convención no funciona como este tipo de consultantes o esta firma de ministerio que ayuda. Existen ese tipo de ministerios, e inclusive el hermano William Vanderbloemen, que es el autor de este libro, a eso se dedica, pero eso es aparte. Yo estoy hablando nada más a nivel denominacional, porque yo invitaría a las convenciones nacionales y regionales que están conectados o que sirven de parte de las iglesias a formar este tipo de ministerios, porque ayudaría mucho a las iglesias darles un poquito de dirección en este tipo de conversación. El papel del consultor externo será tomar el pulso de la iglesia de una manera objetiva. Y cuando hablamos de pulso de la iglesia, evaluar su misión, su visión y sus valores. El consultor puede guiar el proceso de discusión sobre la misión, la visión y los valores, así como evaluar la composición o cómo se forma el equipo de búsqueda pastoral. Algunas preguntas claves pueden incluir esto con respecto al consultor, en este caso con la iglesia o con el ministerio pastoral. ¿Qué tan efectiva es la estructura actual del personal de la iglesia? Una vez más, hasta cierta manera lo que está haciendo este consultor o el buscar ayuda de fuera, eso es lo que está haciendo realmente. Si ustedes me invitaran a mí a tener una conversación con ustedes vía Zoom o personalmente, con ustedes como iglesia o con su comité de púlpito, la función que yo tendría o un consultor tendría sería actuar o cuestionar como si yo fuera el candidato. Que me dieran esa libertad, aunque no lo soy y no tengo interés en serlo, no siento el llamado a hacerlo, pero me van a permitir hacerles preguntas como la que está en la pantalla. La pregunta es, ¿qué tan efectiva es la estructura actual del personal de la iglesia? En otras palabras, ¿cómo es que ustedes seleccionan pastores? ¿Cómo es que ustedes empoderan diáconos? ¿Qué tipo de poder tienen los diáconos? ¿Autoridad en la iglesia? ¿El pastorado? En fin, todo eso necesito que me lo digan, necesito verlo en papel, necesito verlo articulado, y ahora quiero que me den los testimonios. Escúchame decir, quiero que me den los testimonios, no quiero que me den sus experiencias personales, porque otra vez, ustedes saben que en cuestión de estructura de la iglesia hay todo tipo de experiencia, y unas son positivas, otras no son tan positivas. Entonces, no es un tiempo para compartir testimonios, solamente quiero que me den lo que es factible. En la última experiencia que tuvieron, los últimos 2 pastorados, por ejemplo, cuando los llamaron, ¿sí? ¿Cuáles son las razones por qué salieron? ¿Bajo qué circunstancias salieron? ¿Por qué salieron? Son preguntas que yo haría y que trataría de mantener esa objetividad para evaluar precisamente el pulso de la iglesia, que es lo que estamos diciendo. Otra es cómo están funcionando los líderes laicos dentro de la iglesia. Existe una estructura, es lo que hemos hablado anteriormente, de perfiles. El perfil de membresía, el perfil de liderazgo, el perfil pastoral. Cómo es que una persona que llega por primera vez es movilizado del punto A al punto B para llegar al punto donde no solamente entrega su vida a Cristo, pero es integrado a la vida de la iglesia a través de membresía, bautismo, todo eso. El siguiente nivel de perfil sería, que es parte de esta pregunta, tiene que ver con la cuestión de cómo llevas a un miembro a posicionarlo como líder de la iglesia. Y la tercera, ¿está bien estructurado el comité de búsqueda? Ustedes como comité se han estructurado bien. Son preguntas que el consultor puede hacer al respecto. Es mucho mejor contar con alguien que llegue con una perspectiva objetiva sin dejarse influenciar por lo que desea ver. Entonces, no es tanto lo que quiero ver, es realmente lo que existe. Esto asegurará que la iglesia se establezca sobre una base saludable al iniciar el proceso de búsqueda de su próximo pastor titular o su próximo líder principal. El consultor puede ayudar a revisar los estatutos y su relación con la misión, estatutos
hablando de los documentos legales, ¿verdad? Constitución de la iglesia, visión y valores de la iglesia. ¿Dónde está la relación? Si realmente está esto funcionando. ¿Por qué? Pues una vez más, la estructura de la iglesia, sea en papel o sea en acción, la manera en que la iglesia es estructurada, la manera en que la iglesia funciona, la jerarquía, los sistemas de cómo tomamos decisión, existen para la misión, para la visión y los valores. No a la inversa. No sé cómo enfatizar eso, no sé cómo recalcar eso, porque ese es uno de los problemas grandísimos que hay, que esa inversión de orden o de prioridad sucede hasta cierta manera por inercia. Eventualmente nos acostumbramos, asumimos, demandamos. En el pastorado previo nos fue mal porque el pastor tenía mucho poder, entre comillas. Así es que tenemos que limitar el poder del pastor. Y ahora, escuchen el lenguaje, que muchas de las cosas que estamos hablando son reglas no habladas basadas en experiencias previas, pero no tienen nada que ver con la Constitución. No tiene nada que ver inclusive con la Biblia muchas de las veces. ¿Por qué? Porque trágicamente la iglesia empieza a actuar de una manera defensiva en lugar de ofensiva. Y este lenguaje lo he estado enfatizando por un buen tiempo. El propósito de la iglesia no es cuidarse de los pastores. El propósito de la iglesia no es cuidarse del enemigo o de los diáconos o de los problemas. Ese no es el propósito de la iglesia. Eso está incluido cuando la iglesia está proactivamente buscando el rostro de Dios, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo la palabra de Dios a través del liderazgo calificado. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos saber si esas cosas están en lugar? Y yo argumentaría que es parte de lo que podría hacer un consultor que podría entrar de una manera objetiva a evaluar este tipo de cosas. De manera que cualquier cambio necesario se realice antes de comenzar el proceso de búsqueda de pastor. Y otra vez, aquí es donde hay posibilidades. No sé cómo ilustrar esto esta noche, pero lo que estamos tratando de decir es cómo al buscar ayuda externa, y entre paréntesis, esta ayuda externa tiene que ser de alguien de confianza, alguien que tenga buena reputación. No puedes tener esta conversación con cualquier persona. Tiene que ser con alguien que es respetado, que tiene una buena trayectoria, que es recomendado, que es de confianza. El punto es este. Si traemos a alguien de fuera, porque eso va a crear vulnerabilidad al abrir nuestra constitución, nuestra plática, donde potencialmente este consultor o esta persona, este tipo de asesoría va a ponernos el dedo en la llaga. Y no nos va a gustar cuando nos diga cosas que potencialmente, no va a ser atractivo, pero lo necesitamos porque es como un diagnóstico. Y aquí está el punto. El propósito de esto es simplemente posicionar a la iglesia para que sea más atractiva a su próximo pastor. Posicionar a la iglesia para que sepa lo que la iglesia es, la misión de la iglesia, los valores de la iglesia, la visión de la iglesia, que lo tenga más en claro, que al momento de buscar pastor existe esa compatibilidad. Es lo que estamos hablando aquí. Entonces, aquí es la invitación de potencialmente usar alguno de estos recursos. A menudo es el consultor externo quien puede señalar los puntos ciegos más significativos de la congregación antes de que sea demasiado tarde. Ok, ¿tiene sentido esto? Comentarios, preguntas, ¿todo bien? Involucrar a un pastor interino. Por una parte fue la cuestión de un consultor, una perspectiva, tal vez un, entre comillas, experto que se dedica a eso. La otra es movernos a un pastor interino. Esta es otra manera también de navegar esto. ¿Por qué? En nuestro trabajo como iglesias con iglesias durante tiempos de transición, hemos descubierto que traer un pastor interino suele ser de gran ayuda. Es particularmente importante, escuchen lo que voy a decir, eso es importante, que este pastor interino tenga por escrito, no solamente por hablado, un acuerdo con la iglesia de que no va a aplicar a la posición o a la vacante de pastor principal. Pues una vez más, todo esto que estamos hablando, ya sea traer un consultor externo para ese punto objetivo que necesitamos, o sea el llamar a un pastor interino, por favor escúchenme, no puede simplemente tomar esas decisiones de involucrar este tipo de ayudas o de personas solamente con un acuerdo hablado. Tiene que haber una descripción de trabajo, tiene que haber un contrato, tiene que haber algo legal. ¿Por qué? Una es por lo que está aquí en la pantalla, porque si no tenemos cuidado, la iglesia en el contexto de un pastorado interinato se posiciona en una actitud muy cómoda y no ve la necesidad de buscar pastor y empieza a perpetuar una mentalidad
hasta cierta manera egocéntrica, pero una mentalidad donde mientras nosotros recibamos la palabra y nos cae bien el pastor que nos viene a predicar, no demanda mucho de nosotros, no hay, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la urgencia? No podemos hacer eso, ¿me explico? O la otra es que potencialmente, ahorita hay por lo menos 2 casos, estoy pensando en 2 casos que son trágicos. Pienso en un caso de una iglesia donde el pastor interino tomó control y decisiones de cosas que no le correspondían y creó un caos en la iglesia. E inclusive, aquí está un caso muy triste, donde llega el pastor interino y empieza el proceso de interinato y al final de la jornada del proceso la iglesia se divide. El pastor divide la iglesia, y digo el pastor divide la iglesia, pero ustedes saben, es una conversación doble sentido, ¿verdad? Porque siempre hay 2 lados de la historia. Entonces, menciono todo esto porque yo voy a argumentar que esta es una situación donde potencialmente la iglesia no se protegió a sí misma. Por eso es que todo este tipo de cosas, y no sé cómo enfatizar esto, como pastores necesitamos, si no tenemos esa habilidad, necesitamos tener a alguien en el cuerpo pastoral, en el ministerio pastoral, que tenga esa inclinación, habilidad de pensar en términos de logística, de detalles, de todo este tipo de estructuras que típicamente no nos gusta hablar de ello, no lo vemos muy espiritual en este tipo de conversación, pero son necesarias porque eventualmente estas cosas salen a flote y otra vez entramos en una actitud de reacción en lugar de proactividad o defensiva en lugar de ofensiva, permitiéndole mantener una perspectiva objetiva durante todo el proceso. Entonces viene a ser un trabajo como pastor interino, inclusive sería bueno tener una línea del tiempo, una cronología de decir va a ser solamente 6 meses o 1 año y es todo y tiene que salir, el contrato se termina, ¿verdad? Más allá de ayudar con la enseñanza y las operaciones diarias, un pastor interino puede ofrecer una perspectiva única sobre varias cosas. Aquí está una lista de cosas que puede aportar un pastor interino. El personal de la iglesia puede lidiar con el personal de la iglesia, ya sean voluntarios, sea el concilio, sean diáconos, puede lidiar la junta de pastores o de ancianos, si es que tiene un sistema de ancianos o de otra vez concilio, cualquiera que sea el caso. El comité de búsqueda de pastor puede involucrarse en eso también, con la congregación, el estado de la misión, de la visión, valores de la iglesia. El pastor, en otras palabras, el pastor interino puede empezar a pastorear la iglesia de una manera transitoria y temporal porque es lo que está viviendo. Un beneficio importante de contar con un pastor interino es la cantidad de exposición que tiene ese pastor con el comité de búsqueda, la congregación, el personal y la junta de líderes o de pastores, o en este caso, el concilio de la iglesia. Esto le permite obtener al pastor interino una comprensión clara, darse cuenta, porque se está metiendo en la vida de la iglesia, de cómo cada grupo está viviendo la misión, la visión. En palabras, lo que está haciendo aquí es haciendo un contraste entre traer un consultor que va a hacer una tarea o una participación muy limitada y muy objetiva y es todo. El pastor interino va a poder integrarse a la vida de la iglesia y otra vez lidiar con cierto tipo de detalles que el consultor no va a poder hacer. Además, el pastor interino puede ayudar a detectar puntos ciegos que ninguno de los miembros del comité o del personal ha identificado. Un pastor interino eficaz es capaz de tomar el timón de la iglesia en tiempos difíciles y dirigirla fuera de la tormenta. Aquí voy a hacer otro paréntesis con respecto a ello. Dentro de los bautistas de Texas, de la BGCT, de Texas Baptist, existe parte del ministerio, es precisamente, y la posición inclusive de este ministerio se acaba de nombrar, y no recuerdo el nombre de la persona, pero acaban de nombrarlo, pero esta persona se dedica a capacitar, vean lo que voy a decir, a capacitar a aquellos que sienten el llamado para ser pastores interinos. Entonces hay una capacitación, donde hay una certificación, donde es algo formal para esto. Entonces, menciono esto porque otra vez la relación de convención estatal con iglesias siempre, como es en cualquier país, es voluntaria. No, entre bautistas no hay jerarquías, no, la iglesia es autónoma y decirlo, pero el punto es que como convención es proveer recursos. Entonces, en este caso, si la iglesia deseara o tiene la necesidad de un pastor interino, es una buena opción llamar a la convención y preguntar y decir, hey, alguien que nos puedan recomendar, alguien que esté certificado, capacitado, que venga recomendado, que venga con referencias. Pero otra vez, es un proceso legal, es un proceso estructurado, es un proceso con contrato. Va a costar dinero, obviamente, porque es obvio que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto porque esto ayuda a que la iglesia no ande sola, ni a tientas, ni a ciegas.
en periodos transitorios. En el mundo ideal, esta conversación que estamos teniendo debe de tenerla la iglesia antes de que su pastor salga, si estamos hablando de una salida saludable del pastor que tienen ahorita, ¿verdad? Entonces, otra vez, simplemente son recursos y yo invitaría a las convenciones, líderes denominacionales que pudieran considerar este tipo de experiencias. Existen muchos pastores interinos que han sido específicamente dotados y llamados para servir a las iglesias. Hay gente, estoy pensando en pastores que ya están pensionados, pastores con experiencia, y no tienen que ser pensionados, retirados, pueden ser personas que simplemente estoy pensando en maestros de seminarios que han pastoreado y que están en un mundo académico ahorita, en fin, misioneros, no sé, hay un montón de opciones que pueden considerarse. Si decide incorporar un pastor interino, asegúrese de establecer expectativas claras antes de que comience su labor. Es lo que acabo de decir, no lo podemos hacer solamente apalabrado. No podemos hacer eso. Tiene que ser algo estructurado, algo que la iglesia aprueba, algo que está documentado. Defina en un cronograma o una línea del tiempo, una cronología con el equipo pastoral, con el liderazgo de la iglesia. Establezca objetivos específicos, a qué viene, por cuánto tiempo viene, que el pastor interino ayudará a alcanzar durante su tiempo en la iglesia. Solicite una evaluación intencional de la misión, de la visión, de los valores de la iglesia. En otras palabras, estás pidiéndole al pastor interino que te ayude a evaluar lo que tenemos, ¿verdad? Con el propósito de que pueda elaborar un informe detallado con sus hallazgos, con lo que descubra después de un tiempo de oración y de reflexión. Considere pastores interinos con habilidades en sistemas, ya que, en otras palabras, que tenga esa mentalidad de detalle, que sepa las estructuras, ya que puede evaluar la eficacia del personal y la implementación de la misión, visión y valores de la iglesia. Establecer expectativas claras ayudará, en otras palabras, descripción de trabajo para el pastor interino, ayudará a garantizar que usted y su iglesia naveguen saludablemente a través de esta temporada de transición. Generando compromiso en la comunidad de la iglesia. En otras palabras, ya que hemos provisto este tipo de ayudas, esto que está en la pantalla de generar compromiso, de generar que la iglesia... Yo regreso a lo mismo. El comité de búsqueda de pastor, yo diría que es un comité, otra vez, va a buscar pastor, pero es un comité que va a ser mucho más allá que buscar pastor. Va a dirigir a la iglesia en conjunto con su liderazgo actual, sea un concilio, sean diáconos, como esté estructurada la iglesia, va a tomar la iniciativa o va a tomar la vanguardia en cuestión de traer estabilidad y transicionar a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de generar compromiso, esta palabra compromiso de parte de la iglesia es simplemente que la iglesia dé su voto de afirmación, de decir, hey, lo que estamos haciendo, lo que hemos acordado hacer. Inclusive, aquí es donde entra lo que he estado enfatizando. El comité de búsqueda de pastor es responsable y recomendamos que exista otra vez un cronograma, una cronología, un calendario donde se reporte a la iglesia cómo va el proceso. No tienes que dar detalles y acuérdense que hablamos de confidencialidad. No podemos decir todo lo que está pasando, pero sí dar lo suficiente. Entonces, queremos que la iglesia crea en lo que estamos haciendo. Durante una transición, muchos comités de búsqueda de pastor y juntas de líderes, pastores, se preocupan por la reacción de la congregación ante el proceso de búsqueda pastoral. Les preocupa, y eso es lo que temen, que la congregación no acepte al candidato seleccionado. Haces todo ese trabajo y luego te das cuenta. Entonces, para minimizar esta posibilidad de que al final no lo aprueben lo que estás sugiriendo, por eso es que hablamos acerca de hacer un sondeo, una encuesta en la iglesia, mantener la comunicación constante para que no se sienta la iglesia que está siendo sorprendida, ¿sí? Las personas abandonan la iglesia si se producen cambios drásticos. La gente se va. La iglesia dice, hey, yo no estoy listo ni quiero pasar otra transición más porque hace 2 años perdimos el pastor. O, en fin, me explico, se desanima la gente. Los miembros se vayan si el proceso se extiende demasiado. Entonces, por una parte es muy brusco, muy rápido, por otra parte es muy lento. Lo que hemos observado en nuestro trabajo con iglesias en tiempos de transición es que las congregaciones, ven esto, se ven más afectadas negativamente cuando sienten que no tienen voz en el proceso. Entonces, asegurémonos que los comités, el liderazgo, el concilio, los diáconos, constantemente estamos en diálogo con la congregación.
con sus límites, no podemos decir todo, ¿verdad? Pero compartirlo. La mayoría de los miembros de la congregación con los que trabajamos no necesariamente desean formar parte del comité, no quieren estar metidos en todos los detalles, sino que anhelan simplemente ser escuchados por el comité de búsqueda. Otra vez, esa conversación, ese diálogo que creo que el pastor interino o el consultor puede ayudar en eso. Una manera interesante de involucrar a la congregación durante el proceso de búsqueda es realizar una encuesta congregacional. Es lo que dije hace un momento, ¿verdad? Una encuestar. Más allá de fomentar un sentido de participación y esta cuestión de pertenencia es el concepto donde se adueñan positivamente, no negativamente, positivamente, donde hacen la visión y la experiencia de ellos. La encuesta congregacional es una herramienta valiosa que puede proporcionar información útil acerca de qué. Cuando encuestas la congregación, cuando permites que la congregación opine a través, y entre paréntesis, estas encuestas sugerimos que sean anónimas. No las hagan, no pidamos que la gente ponga su nombre ahí. ¿Me explico? Eso es lo que vas a investigar. Las necesidades de la congregación. ¿Qué es lo que la iglesia piensa que necesita? Su composición demográfica. ¿Qué es lo que tenemos? Tercera edad, edad media, matrimonios jóvenes. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos adolescentes hay por casa? En fin, todo eso. Su sentido de comunidad y compromiso con la iglesia. ¿Qué tan comprometidos se sienten? ¿Por qué? Porque en la encuesta vas a darte cuenta que en esta familia de 8 personas, de 3 personas, ¿cuántos asisten a la escuela dominical? ¿Asisten a los cultos 2 veces al mes, 1 vez al mes, cada 3 meses o cada domingo? Una encuesta que hemos visto distribuir a las congregaciones por parte de los comités de búsqueda pastoral es aquella, esta es la encuesta, que presenta los 3, esto es importante, esto que estoy por mencionar es sumamente importante, me encantaría que tomaran nota de lo que estoy por decir. Esta es una encuesta. Presentan los 3 papeles, los 3 énfasis, los 3 roles del pastor según los oficios que Cristo presenta o se le comisionan a Cristo. Piensen en términos de la persona de Cristo, que a él se le dan 3 descripciones o 3 oficios, ¿verdad? A él dentro de la doctrina que vemos en la palabra de Dios. Estos oficios describen ¿qué cosa? Las funciones principales que Jesús cumplió y se conocen formalmente como a Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, eventualmente como sumo sacerdote y como rey, eventualmente como rey de reyes, ¿verdad? Entonces, eso es importante por esas 3 funciones. Entonces, piensen en la cuestión de encuestar su congregación, de lanzar este tipo de, otra vez, herramienta para sondear a la congregación basado en estos 3 papeles. Entonces, la encuesta, la pregunta o la encuesta va a estar basada en que como congregación, ¿cuál de estas 3 áreas, tanto profeta, sacerdote o rey, crees que debe del pastor próximo enfatizar? Y aquí está el punto. La encuesta explica cada uno de estos roles o papeles y los traduce en oficios pastorales, segmentando el trabajo pastoral en las siguientes preguntas claves. Aquí están las preguntas que enfatiza esto. Número 1. ¿Puede el pastor comunicar la palabra de Dios a nosotros? Es una de las encuestas o de la pregunta. Entonces, como profeta, y usando este término con el don de profecía, que tiene que ver con la predicación, entonces, si él sabe o puede llevar a cabo esa tarea. La otra es la cuestión si puede el pastor ministrarnos y cuidarnos espiritualmente, que sería la función de sacerdote. Y la última es si el pastor puede administrar y liderar la organización de nuestra iglesia. Y cuando hablamos de la organización, estamos hablando de precisamente liderar líderes, ¿verdad? Porque es lo que hace el pastor. Eventualmente el pastor no liderea a la congregación, liderea líderes que liderean la congregación. Por eso hablamos de perfiles, ¿verdad? Que avanzan, que están moviéndose, y es la estructura u organigrama de la iglesia. Entonces, ¿puede el pastor hacer esto? Profeta, sacerdote y rey con respecto a estas tareas. El rey tiene el don de gobernar, es el líder que hace que todo funcione a tiempo, administrando y organizando a la iglesia de manera eficiente. El profeta posee una gran visión y una voz clara de la palabra de Dios, obviamente. Es el predicador y maestro dotado que comunica fielmente la palabra de Dios. El sacerdote tiene un corazón pastoral, se distingue por su compasión, cercanía con las personas y habilidades interpersonales, brindando, cuidando y apoyo espiritual. Un aspecto interesante y a veces desconcertante de las encuestas es que esto es importante, solo pueden proporcionar información útil si están cuidadosamente diseñadas. ¿Qué es el punto? Al diseñar una encuesta que realmente sea útil para el comité de búsqueda pastoral,
Necesita utilizar una combinación bien pensada, considerada, de preguntas dirigidas a información demográfica, información espiritual e impresiones o experiencias sobre la iglesia. Los datos demográficos, qué tipo de gente tenemos, ¿verdad? La población de la iglesia y trasfondo espiritual son métricas, o sea, maneras de medir esto, clave para predecir qué tipo de candidato tendría más probabilidades de éxito en la iglesia. Otra vez, por las razones que hemos mencionado anteriormente. El simple hecho de realizar una encuesta puede comunicar a la congregación que tiene una participación en el futuro y la visión de la iglesia. Yo en lo personal creo que cuando encuestas a la iglesia, y estas formas de encuestas las tenemos y queremos proporcionárselas a ustedes también, cuando presentas esta encuesta a la iglesia, lo que estás haciendo de esta cierta manera es que estás ayudando a que la iglesia participe y formes ese perfil de la iglesia, el perfil de la posición pastoral para la iglesia. No sé si eso está claro, pero basado en la encuesta es que determinas precisamente ese perfil del pastor que potencialmente viene a ocupar ese lugar dentro de la iglesia. Sin embargo, las implicaciones de los resultados de la encuesta deben ser cuidadosamente interpretados, dice aquí. ¿Okay? Cuidado cómo interpretamos este tipo de encuestas. Descripciones del puesto para el perfil de su pastor. Basado en la encuesta, aquí están las descripciones. Una descripción del puesto es el documento que ayudará a su comité de búsqueda o a la firma de búsqueda que contrate a publicitar el rol, hacerlo público, específico y a discutir las expectativas del puesto con los posibles candidatos. Eso es extremadamente importante también porque aquí es donde estamos construyendo ese compromiso, es el contrato que estamos haciendo. Bueno, no es un contrato, es un antecedente al contrato de lo que supuestamente creemos o pensamos que necesitamos. Aquí está un modelo del perfil, descripción del puesto del pastor principal. Esto que está aquí, que estoy por mostrarles, existe en una sola hoja, en un PDF, que otra vez va a llegarles a ustedes para crear una descripción de trabajo. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto que estoy por mostrarles, yo argumentaría, ¿cómo digo esto? Una descripción de trabajo basado en el perfil de la posición. En otras palabras, lo que hace la encuesta o las encuestas a nivel de iglesia es que nos ayuda a nosotros como comité de púlpito, basado en lo que la iglesia está expresando, está diciendo, y usando la analogía de profeta, sacerdote y rey, si pensamos que necesitamos a alguien que tenga más inclinación en la profecía o en el púlpito, o tal vez deseamos a alguien que tenga más inclinación en la cuestión de rey o de liderazgo, de administración, o tal vez alguien como sacerdote que tenga más inclinación pastoral. Entre paréntesis, ustedes saben esto por experiencia, no existe el pastor perfecto que tiene las tres cosas, ¿verdad? La encuesta lo que hace es que le permite al comité ver lo que la iglesia piensa que necesita con respecto a esas tres áreas. ¿Creen que necesitan a alguien que sea más fuerte en la predicación, que sea más fuerte en el cuidado pastoral o que sea más fuerte en la administración de la iglesia? Eso es lo que está haciendo la encuesta. Entonces, basado en eso, el comité crea el perfil, ¿verdad? El perfil de la posición. Eso es lo que creemos que necesitamos basado en lo que hemos encuestado, en lo que hemos visto en la misión, visión, valores de la iglesia. Eso es lo que pensamos que necesitamos. Aquí es el punto. Basado en ese perfil, ahora el comité, en conjunto con tal vez diáconos, concilio, cualquiera que esté en la estructura de la iglesia, entonces lo que hacen es que van a crear una descripción de trabajo. Eso es lo que están haciendo. Entonces, aquí está mi punto. En esa descripción de trabajo, mi sugerencia, y por eso es que lo estoy poniendo en la pantalla, mi invitación es que no se lance el comité de búsqueda, no hagan la posición, no anuncien la vacante antes de que esto esté listo. Esto tiene que estar listo. Esto tiene que publicarse con la vacante inclusive. Porque esto que estamos por ver es la descripción del trabajo. Como candidato o como aplicante que yo quiero aplicar a la posición, esto me dice si yo califico o no.
porque esto potencialmente va a automáticamente decir, si en la descripción estoy diciendo que quiero una persona, buscamos a alguien que tenga 7 años de experiencia pastoral, automáticamente a mí me califica o me descalifica, porque yo sé cuántos años tengo de experiencia pastoral. Entonces, esto otra vez lo menciono porque es un proceso y quiero que lo vean rápidamente conmigo. Al redactar la descripción del puesto, asegúrese de incluir información sobre los siguientes aspectos en la descripción del puesto pastoral. Antecedentes y habilidades. En cuestión de educación, pregúntese, ¿qué nivel de formación académica se requiere o se prefiere para los candidatos interesados en esta posición? Y vean la diferencia entre la palabra requiere y prefiere. Porque en la descripción tú puedes decir, requerimos que tenga licenciatura, preferimos que tenga maestría en teología o en seminario, ¿verdad? O a lo mejor no es requerido, no sé, depende, pero necesitan especificarlo, esta cuestión de la educación. Es fundamental que el comité de búsqueda esté alineado en cuanto a lo que es un requisito obligatorio y lo que es simplemente una preferencia en términos de educación. ¿Qué es requerido? ¿Qué es preferido? ¿Verdad? Necesitamos estar de acuerdo. En cuestión de experiencia, al igual que la educación, ¿qué tipo de experiencia y habilidades debe tener este candidato? Asegúrese de diferenciar entre lo que es requisito y lo que es preferencia. Otra vez, basado en lo que vimos en la encuesta de la iglesia prefiere o la iglesia requiere a alguien que tenga 10 años de experiencia pastoral. Si es una iglesia que tiene un cuerpo pastoral, que tiene múltiples pastores, potencialmente necesitas a un pastor que tenga experiencia pastoreando pastores, en lugar de simplemente voluntarios o líderes en la iglesia. ¿Qué acerca del liderazgo? ¿Qué tipo de líder desean para su pastor principal? ¿Qué estilo de liderazgo será más adecuado para su equipo? En cuestión del estilo pastoral, ¿qué tipo de enfoque pastoral es el más apropiado para su iglesia? ¿Necesitan un pastor relacional o uno con un enfoque más operativo y administrativo? Necesitan saber eso. En cuestión de comunicación, ¿qué estilo de predicación y enseñanza buscan en su pastor? ¿Qué tipo de comunicación esperan que en el entorno de oficina y de liderazgo? En fin, ese tipo de cosas. Características personales a considerar conforme están describiendo otra vez esa posición, ¿verdad? Esa descripción del trabajo pastoral. Necesitamos una descripción en teología. Necesitamos saber qué tipo de teología tiene la persona. En este caso, en esa descripción pastoral, otra vez, en mi opinión, si es una iglesia bautista, ver cuáles son los distintivos que denominacionalmente o doctrinalmente queremos ver en ese aspecto. Disciplina espiritual, ¿qué acerca de la salud matrimonial? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un porcentaje de pastores que son divorciados, que se han divorciado, que son viudos, que nunca se han casado. Entonces, ¿qué es la filosofía de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia entiende de ese tipo de estatus o de condición pastoral? Creatividad. ¿Qué tan creativo quieren que sea el pastor en ese aspecto? Personalidad, carisma, carácter, compasión, sentido del humor, visionario, colaborativo, humildad, corazón de siervo, aprendiz de por vida, alguien que le gusta edificar las cosas, una persona de acción. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Porque esto es lo que yo diría como un modelo, un modelo, la posibilidad de un modelo en cuestión de crear esa forma de descripción de trabajo que puede ayudar a la iglesia. Una manera efectiva de lograr esto es que el comité de búsqueda pastoral trabaje junto con el consultor externo o, en este caso, con el pastor interino, la firma de búsqueda y el pastor interino para redactar el documento y luego lo someta a la aprobación en este caso, de liderazgo, de diáconos, de concilio, quien sea. Muchas veces los comités de búsqueda pastoral utilizan un lenguaje interno propio en lugar de un lenguaje de mercado laboral actual. Esto puede generar confusión en los candidatos potenciales, hacer que el puesto parezca poco atractivo o incluso llevar a malentendidos sobre el rol. Contar con una tercera parte imparcial, otra vez objetiva, de un consultante o de un pastor interino, con experiencia en el proceso de búsqueda pastoral, puede ayudar a garantizar que el comité de búsqueda produzca una descripción del puesto con claridad, que comunique con precisión tanto las responsabilidades del papel como el espíritu de la iglesia, al mismo tiempo que gestiona adecuadamente las expectativas. Aquí están algunas preguntas que necesitamos considerar con respecto a ello. ¿Qué debemos incluir en la descripción del puesto?
Existen elementos tanto técnicos como espirituales que deben considerarse. Es una de las cosas importantes para esto, ¿verdad? Elementos claves para incluir en la descripción de ese puesto cuando vamos a publicar la vacante. Responsabilidades que sean realistas del nuevo pastor. Revise toda la información recopilada hasta ahora para definir esas responsabilidades de manera clara. Áreas específicas de liderazgo. ¿Qué equipos dirigirá el pastor? ¿Por quién va a ser responsable en la dirección de liderazgo? ¿Qué nivel de liderazgo se espera de él en cada área ministerial? Expectativas ministeriales en cuestión de enseñanza y de predicación. ¿Con qué frecuencia va a enseñar o va a predicar? ¿Qué estilo de predicación se espera que use ese pastor? En cuestión de misión y alcance. ¿Qué papel desempeñará el pastor en la visión misional de la iglesia? Estructura del personal. ¿Cómo se integrará el nuevo pastor en la estructura actual del equipo pastoral y de liderazgo? En otras palabras, ¿a quién le va a dar cuentas el pastor? En el sentido de cómo funciona la iglesia. El organigrama y la visión de la iglesia ayudará a definir esos aspectos dentro de la descripción del puesto. Por eso dijimos que esto es lo que hace que la iglesia sea más atractiva cuando un pastor es invitado, porque estas cosas ya están establecidas, no que no deban de cambiar, y potencialmente el pastor va a querer hacer algunos ajustes, pero eso viene con tiempo. Pero al principio tiene que estar bien comunicado esto. Una nota importante sobre la parte técnica de la descripción del puesto es esta, que necesita ser realista. Necesita ser una descripción realista. No esperemos que haga cosas el pastor que son completamente fuera de la realidad. Un pastor y un ser humano solo puede asumir cierta cantidad de responsabilidades y lograr un número limitado de tareas. En otras palabras, no esperemos perpetuar la clásica de pastor orquesta. No esperemos que el pastor ande haciendo un montón de cosas que no son antibíblicas o que no son fuera de la ética, pero está descuidando lo principal, lo que no puede delegar, simplemente porque la iglesia tiene esta mentalidad de que por eso te pagamos y tú eres el pastor, tú eres el experto y tienes que hacer todo aquí en la iglesia. Asegúrese de equilibrar los requisitos del rol con las capacidades reales y humanas de la persona que traerán. Esto es lo que esperamos, esto es lo que es. Entonces, ¿cómo podemos otra vez llevar esa fusión de ello? El propósito de este documento es comunicar de manera breve a los candidatos. Escuchen esto, porque eso es lo que estamos publicando, ¿verdad? En la apertura, cuando lanzamos esto públicamente, ¿sí? Queremos comunicar de una manera breve a los candidatos potenciales lo que significa el venir a pastorear esta congregación en particular. No es nada más el pastorado, pero es el pastorado entre nosotros. Tenemos peculiaridades que están basadas en la palabra de Dios, cristalizadas a través de una visión, de una misión y de los valores que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la Biblia dice y eso es lo que significa lo que la Biblia dice en nuestro contexto. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y necesita ser puesto en papel en la descripción de descripción de trabajo. Su pastor debe defender y reflejar los valores de la iglesia, por lo que estos deben estar integrados en la descripción del puesto. Si el pastor no sabe cuáles son y el comité no sabe cuáles son esos valores, va a ser difícil defenderlos. También debe tener pasiones que se alineen con la misión y la visión de la iglesia. En otras palabras, pastor, otra vez, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es tu inclinación? Porque tu inclinación son las misiones, si tu inclinación es la música y quieres ser un gran músico y quieres tener un buen equipo de alabanza, nada malo con ello, pero eso no es la razón por la cual te trajimos a la iglesia, para que seas músico, ¿verdad? Entonces, aquí hay un principio pastoral breve y de liderazgo. Como pastores, esta conversación de esta noche, en un momento dado, en una entrevista pastoral, esto es lo que significa, porque todo esto lo estás documentando, lo estás poniendo enfrente del pastor, lo estás publicando, ¿verdad? Cuando abres la vacante. Escuchen lo que voy a decir. Esto es lo que ayuda al pastor a protegerse de sí mismo, porque todo pastor, toda persona, todos sin excepción, nos gusta. Toda persona típicamente nos inclinamos a hacer lo que queremos en lugar de lo que necesitamos hacer. Una vez más, todos tenemos inclinación a lo que nos atrae, lo que es cómodo o lo que nos gusta. Yo voy a argumentar que iglesias que necesitan ser revitalizadas, que necesitan crecer, iglesias que potencialmente su misión, su visión y sus valores han sido negociados o no existen, son iglesias que han sido pastoreadas por líderes que hacen lo que quieren en lugar de lo que deben hacer. No sé si estoy articulando bien esto o expresándolo bien, pero todo pastor necesita ser protegido de sí mismo.
Y esto que estamos hablando esta noche ayuda a crear esa protección. Debe tener un corazón para las misiones. Es parte de la pregunta porque estamos hablando acerca de cómo, otra vez, hacernos este tipo de preguntas para alinear, ¿verdad? Alinear tanto visión, misión y valores del pastor con misión, visiones, valores de la iglesia. Entonces, tiene que tener un corazón para las misiones. Debe estar enfocado en el cuidado de los necesitados y quebrantados en la comunidad. Debe tener una carga por alcanzar a aquellos que se han alejado o han sido lastimados por la iglesia. Sea cual sea la pasión de su iglesia, asegúrese de que quede clara en la descripción del puesto. Una vez más, porque es el documento que está publicando. Finalmente, es importante incluir la frase otras responsabilidades según sea necesario. Entonces, aquí está la descripción del trabajo, de lo que esperamos que el pastor desempeñe, pero también está esta sección que dice otras responsabilidades según sea necesario en cada descripción del puesto. ¿Qué significa esto? Es imposible predecir todas las tareas que el pastor de su iglesia tendrá que realizar. También es fundamental que cualquier candidato al puesto de pastor esté dispuesto a servir con humildad y asumir diversas responsabilidades, ya sea bautizar nuevos creyentes, liderar un equipo que no tiene un líder, lavar los pies de un acto de servicio. Está usando esto de una manera figurada, obviamente. Un pastor debe estar preparado para servir en cualquier capacidad que la iglesia necesite. Independientemente del tamaño de su iglesia, asegúrese de hacer estas preguntas a las que sean apropiadas para su contexto, con el fin de tener una comprensión clara de lo que un pastor enfrentará en su nuevo rol, en su nueva capacidad. Yo no sé si esto lo encuentran atractivo, el lidiar con todos estos detalles. Yo tengo la impresión que algunos de ustedes que están conectados, esto es el cielo, porque les encanta pensar en términos de sistemas, de estructuras, de detalles, de enumeraciones, de bosquejos, y queremos que las cosas se hagan al pie de la letra y mantener esa evaluación. Y gracias a Dios por esos dones y talentos que el Señor da en la vida de muchas personas. Para otros, esto que hablamos esta noche no suena nada espiritual, no es atractivo. Todo lo que queremos es predicar la palabra de Dios. No me hablen de presupuestos, no me hablen de detalles, no queremos hablar de estructuras, de evaluaciones. Eso no, sí, otra vez, yo no creo que es uno u otro. Es simplemente lo que dije hace un momento. No podemos continuar liderando nuestras vidas, hogares, ministerio, basado en lo que es cómodo, atractivo, placentero. Hay cosas que tenemos que hacer que potencialmente no nos atrae mucho hacer, pero es necesario hacer para que esto funcione y alcancemos las metas necesarias. Por eso es que hablamos acerca de la labor pastoral y específicamente en la entrevista de un posible candidato. Una de las cosas que necesitamos entrevistar y ver es precisamente cómo ese pastor en sus ministerios previos, asumiendo que ha pastoreado anteriormente, cómo es que él se reprodujo. Inclusive hay una forma que les vamos a proporcionar que tiene que ver con la cuestión de que el pastor autorice o el candidato autorice que el comité entreviste o encueste o pregunte las referencias pastorales. ¿Por qué? Porque si yo como pastor en la iglesia previa o en las iglesias previas tuve la oportunidad de liderar líderes, de liderar pastores, de plantar iglesias, lo que sea, como comité, yo quiero entrevistar a las personas con las que él colaboró. Quiero entrevistar si es que hubo secretaria en la iglesia, si es que hubo ministro de música, si es que hubo un pastor misionero que estuvo colaborando con él. Quiero que me hablen acerca de él, así abiertamente. Quiero hablar con el liderazgo de la iglesia donde estuvo anteriormente y hacerle una pregunta, ya sea al líder de los diáconos o al líder del personal, quien sea, y preguntar. Si ustedes tuvieran la oportunidad de volver a traerlo, ¿lo traerían una vez más después del pastorado que estuvo con ustedes, de lo que sirvió con ustedes? En fin, ese tipo de conversaciones yo creo que son necesarias tenerlas, pero necesitas la autorización del candidato. No creo que es correcto que un comité de púlpito vaya y entreviste a personas sin avisar o sin pedir el permiso del candidato. Debe de haber esa comunicación, transparencia. ¿Por qué? Porque lo que quieres en el proceso de entrevista, en el proceso de búsqueda, quieres claridad, honestidad, transparencia, ética, pero sobre todo quieres construir y edificar esa confianza, donde el candidato no sienta que este proceso está medio
medio oscuro, medio confuso, medio me hablan y luego ya no me hablan por 3 meses y luego me vuelven a hablar. O sea, se ve como desorganizado. No queremos comunicar eso. Y viceversa, queremos que también el pastor obviamente actúe con responsabilidad. Entonces, una vez más, es una conversación de doble sentido y queremos fomentar eso en medio de nosotros. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Espero que esto ayude esta noche